Mi nombre es Zoila Álvarez y soy parte del grupo Los 70S de la clase de Fisiología Microbiana del Dr. Carlos Ríos en el recinto universitario de Mayagüez de la UPR. A continuación estaremos presentando nuestro proyecto sobre los procesos metabólicos de fermentación. Es bien importante conocer los procesos de fermentación, ya que este es uno de los procesos clave en la biotecnología y tiene un gran valor industrial, dado que de la fermentación salen muchos de los productos que usamos en nuestro diario vivir. A diferencia de la respiración, que puede ser anaerobia o aerobia, y en la que el aceptador de electrones es oxígeno o un sustituto del mismo, la fermentación es una forma de catabolismo anaeróbico en que un compuesto orgánico es simultáneamente el donante de electrones y el aceptador de electrones. Usualmente, la fermentación ocurre cuando la respiración no es una opción para el organismo. La fermentación genera ATP principalmente por fosforilación a nivel de sustrato y genera menos ATP que la respiración. Existen varios tipos de fermentación que son definidos por el sustrato o por el producto del proceso que discutiremos a continuación. Existe una diversidad de fermentaciones. Entre ellas se encuentra la fermentación acética, láctica, alcohólica y entre otras que le estaremos presentando a continuación. Una de las más comunes es la fermentación acética. Esta se encarga de transformar el etanol en ácido acético, valga la redundancia. Su producción se lleva a cabo en dos etapas. En la primera, la glucosa es convertida en dióxido de carbono y etanol por la acción de Saccharomyces cerevisiae. Y en la segunda, Acetobacter acetic, que es un género de bacterias aeróbicas, convierte el etanol en ácido acético y agua. Esto permite la transferencia de los equivalentes reductores a oxígeno a través de la cadena respiratoria. O sea que básicamente esta fermentación es una continuación de la fermentación alcohólica, la cual se estará discutiendo próximamente. Un ejemplo de donde podríamos encontrar este ácido es en el vinagre, siendo ese el principal responsable de su sabor y olor. Entonces, en esta representación diagramática pueden ver de una manera más visual cómo la glucosa llega al ácido acético. Comienza con la oxidación de la molécula de glucosa por medio de glucólisis para obtener la molécula de piruvato. El piruvato es descarboxilado, dando lugar al acetaldehído, y este se reduce a etanol por la acción del NADH. En la segunda etapa, el etanol pasa a ácido acético con la ayuda de una bacteria aeróbica. Otro tipo de fermentación es la fermentación láctica, y esta se encarga de transformar el piruvato en ácido acético. Tiene varios usos, como por ejemplo, cuando se hace ejercicio y no se lleva suficientemente oxígeno a las células musculares, no se puede llevar a cabo la respiración aeróbica, y por tanto se utiliza la fermentación láctica para compensar esa falta de energía. También puede ser utilizado como un método de conservación de alimentos, ya que la presencia de este ácido como metabolito en los alimentos provoca la desactivación de los procesos de descomposición. Otro ejemplo lo son las bacterias, donde comúnmente lo utilizan para la producción de yogur, queso, leche, entre otros. Entonces aquí tienen una forma esquemática de la reacción química, pero se la explicaré mejor en el diagrama para que se lo puedan apreciar. Como toda fermentación se inicia con la glucólisis, en donde la glucosa se descompone en dos piruvatos. De esta reacción se obtiene una ganancia neta de 2 ATP y 2 NADH. Cuando los dos piruvatos interactúan con los 2 NADH, se recogen 2 electrones de cada uno, y esto se transforma en 2 moléculas de lactato o ácido láctico, como pueden ver en pantalla. Buenas, yo voy a hablar hoy sobre fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica, como todos conocemos, es un proceso anaeróbico en el cual transforma el piruvato resultante de glucólisis en etanol. Además, produce dióxido de carbono y energía. Esta energía es utilizada por los mismos microorganismos en su metabolismo celular energético. Esta fermentación es realizada por organismos que tengan la capacidad de procesar hidratos de carbono, como lo es fructosa, glucosa, sacarosa, etc. Un ejemplo de microorganismo que realiza esta fermentación es el que todos conocemos, Saccharomyces cerevisiae. Esta fermentación es empleada en la industria para la elaboración de bebidas alcohólicas, por ejemplo en la cava, sidra, cerveza y vino. Podemos observar aquí la forma esquemática de reacción química que comienza con una molécula de sosa, la cual participa de glucólisis, y da como producto final etanol, dióxido de carbono y 2 moléculas de ATP. Fermentación alcohólica comienza con la reducción de 2 moléculas de NAD, con un balance final de 2 moléculas de ADP que se convierten en ATP, y dan 2 moléculas de piruvato.
Este piruvato va a ser descarboxilado por la acción de piruvato descarboxilasa, para entonces obtener acetaldehído y dióxido de carbono a partir de iones de hidrógeno. Luego, más adelante, el NADH se vuelve a oxidar por alcohol deshidrogenasa para regenerar el NAD para continuar glucólisis. Pero simultáneamente se estará sintetizando etanol, que es nuestro producto final de esta fermentación. Otro tipo de fermentación es la fermentación butírica. Esta, al igual que las demás, utiliza el piruvato resultante de glucólisis para obtener un producto final. Como podemos observar, en la forma esquemática de reacción química, nuestros productos finales son ácido butírico, dióxido de carbono, hidrógeno. Este tipo de fermentación se observa en bacterias del género Clostridium. Además, esta se relaciona con la aparición de olores pútridos y desagradables. Y ella utiliza hidratos de carbono en la fermentación, pero se ha encontrado que puede utilizar compuestos orgánicos como aminoácidos, por ejemplo, alanina. He puesto una imagen de la mantequilla debido a que el ácido bútrico se encuentra en algunas grasas en pequeñas cantidades. Un ejemplo de esta es la mantequilla. Aquí podemos observar un diagrama de cómo ocurre la fermentación butírica. Como ya dije, comienza con glucólisis para formar 2 moléculas de piruvato. Estas 2 moléculas de piruvato se deben convertir en 2 moléculas de acetil-CoA. Esto sucede por perodoxina oxidorreductasa, la cual luego se reoxida por la hidrogenasa produciendo el hidrógeno. Estas 2 moléculas de acetil-CoA se convierten en 2-acetoacetil-CoA, las cuales se reducen mediante NADH, se oxidan para seguir con la formación de butirato. Luego, las quinasas se van a encargar de sintetizar el ATP a partir de un butiril-fosfato. Por lo tanto, este tipo de fermentación se obtienen 3 ATP por cada butirato que se produce a partir de glucosa. Otro tipo de fermentación es la butanodiólica. Esta fermentación es característica de enterobacterias como lo son Klebsiella, Serratia, Pseudomonas y algunas especies de Bacillus. Entre sus sustratos están azúcares y ácido urónico, el cual está presente en la hemicelulosa y la celulosa, y sus productos lo son el 2,3-butanodiol y etanol. Pero el producto de mayor importancia industrial es el 2,3-butanodiol, ya que es un compuesto que es inoloro e incoloro y también tiene un alto punto de ebullición y un bajo punto de congelación, haciéndolo un compuesto ideal para la creación de lo que se conoce como un antifreeze. También se puede usar como un biofuel, un agente de sabor y maquillaje. Para obtener un mejor producto y mayor cantidad, se recomienda que se crezca a un pH básico y una temperatura entre 30 a 35 grados Celsius. Y para mejor recuperación se recomienda muchas extracciones individuales del mismo, para así poder separarlo del etanol. Aquí te podemos ver un diagrama de donde tenemos una glucosa que pasa a piruvato por medio de glucólisis y el piruvato puede tomar 3 rutas. Una de ellas es convertirse en acetilfosfato para luego convertirse en acetaldehído y luego formar lo que sería uno de los productos, el etanol. También puede convertirse en 2-acetil-lactato para luego formar acetoína y por último convertirse en 2,3-butanodiol, que sería pues el producto principal de esta fermentación. También forma algunos gases formando formiato, que en este caso sería dióxido de carbono y H2. Otro tipo de fermentación es la fermentación AB, que por sus siglas significa que es una fermentación que produce acetona, butanol y etanol. Esta fermentación es especialmente de bacterias del género Clostridium, especialmente especies esporuladas. Y un ejemplo de una especie es la Clostridium acetobutylicum. Esta bacteria es anaerobia y es considerada una de las especies más prominentes para producir biofuel. Esta fermentación es una muy característica ya que tiene 2 fases. La primera es la acidogénica y es realizada cuando la bacteria está en crecimiento exponencial. Esta fase produce ácido acético y ácido butírico y esto causa una disminución en el pH del ambiente. Por respuesta
respuesta a este cambio empieza la segunda fase conocida como solvetogénica. Esto es cuando la bacteria está en su fase estacionaria de crecimiento. En esta fase se produce acetona, butanol y etanol como parte de liberar el estrés causado por la disminución del pH y pues como método de sobrevivencia. Esta fase está relacionada con la esporulación, que cuando al entrar en estado de estrés comienza esporulación como método de supervivencia y los genes del mismo activan esta segunda fase. Entre los sustratos tenemos mólases que son melaza, almidón, especialmente del maíz. Tenemos el whey, que eso es suero, y lignocelulosa. El mejor es la melaza, ya que es uno más costo efectivo y da mayor cantidad del producto que queremos, que en este caso es el butanol, ya que el butanol, pues como habíamos mencionado antes, es bien importante para el biofuel. Para recuperar el butanol se utiliza destilación y extracción. Aquí al lado derecho tenemos el diagrama en donde se ven ambas fases. En la primera fase se ve cómo de glucosa pasamos a piruvato por medio de glucólisis y pues luego del piruvato va a pasar a acetil-CoA y esta acetil-CoA se va a formar acetato y de butiril-CoA se va a formar butirato. Esta fase es una bien parecida a la fermentación butírica. La diferencia es que pues, esta produce acetato. Cuando tenemos en la fase estacionaria tenemos un cambio o un estrés, pues se forma la segunda fase, que sería la solvetogénica, en donde vemos que de acetil-CoA, en vez de pasar a acetato, cambia a acetaldehído y se produce etanol. También de acetoacetil-CoA se produce acetoacetato y se produce acetona. Y de butiril-CoA, en vez de producir butirato, esta produce butiladehído para producir butanol. Al lado izquierdo tenemos un diagrama un poco más simple y solamente de la segunda fase, que es en donde se obtienen pues, el etanol, la acetona y el butanol. Y también se puede ver que estas producen gases como CO2. El último tipo de fermentación es la propiónica. Esta fermentación es característica de las propionibacterias, que son bacterias gram positivas, no mótiles, anaerobios facultativos, no esporuladas y de rod shape. Entre los sustratos está lactato, melaza, glicerol, glucosa y también suero. Entre sus productos está el ácido propiónico, el ácido acético y también un gas CO2. Pero el de mayor importancia es el ácido propiónico. El sustrato que se ve que es más eficiente es el glicerol, ya que no produce ácido acético y pues se obtiene el producto ácido propiónico, que es el que nos interesa, pues de manera pura y sin tener la necesidad de utilizar algunos métodos de separación, como lo sería destilación o extracción. Los usos de ácido propiónico está en la preservación de alimentos y cómo es que se puede preservar los alimentos, ya que inhiben el crecimiento de algunos microorganismos como los mohos. Ellos inhiben estos microorganismos ya que al producir el ácido propiónico y la producción de sus sales, estas interactúan con la membrana de los diferentes microorganismos, interrumpiendo el pH de la membrana y evitando que ocurran las reacciones y procesos metabólicos, ocasionando la muerte al organismo. También se utiliza la producción de quesos de olores fuertes. Aquí tenemos los diagramas. El de la mano derecha vemos como de una fuente de carbono se pasa a glucólisis hasta obtener piruvato. Después del piruvato entra el ciclo de Krebs hasta que produce succinato, y de succinato pues entonces ahí cambiaría la ruta, no seguiría la ruta del ciclo de Krebs, sino que de succinato se convierte a metilmalonil-CoA y esta a su vez se convierte en propionil-CoA hasta convertirse en ácido propiónico.
Y en el lado derecho se ve, en el lado izquierdo tenemos una representación un poco más sencilla del proceso, pero que al final tenemos el mismo producto que sería el ácido propiónico. Gracias. Los organismos que llevan a cabo fermentación son diferentes dependiendo del tipo de fermentación que estos lleven a cabo. Algunos ejemplos lo son. En la fermentación acética podemos encontrar Acetobacter oruense y Acetobacter psilinum. En la fermentación alcohólica tenemos a Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces oviformis. En la fermentación butanol-diólica tenemos Enterobacter y Serratia. En la fermentación láctica tenemos Streptococcus lactis y Bifidobacterium bifidum. Fermentación butírica encontramos a Clostridium butyricum y Clostridium acetobutylicum. La fermentación propiónica tenemos a Clostridium propinimicum y Propinibacterium. La relevancia energética que tienen estos microorganismos es que utilizan la fermentación para intercambiar materia y energía con el medio ambiente. Mediante este sistema, los organismos obtienen energía de moléculas orgánicas sin utilizar oxígeno. La diferencia básica entre respiración celular aeróbica y anaeróbica es la cantidad de ATP que producen las mismas. En la aeróbica se producen 36 ATP aproximadamente y en la anaeróbica 2 ATP aproximadamente. Las condiciones ambientales donde podemos encontrar estos organismos para llevar a cabo la fermentación van a depender del microorganismo que haga el proceso. Por ejemplo, a las levaduras, las condiciones para ellas poder sobrevivir es en humedad para que su alimento esté disuelto en agua y poderlo asimilar. La temperatura necesaria para ellas es por encima de 26 grados Celsius, pero por debajo de 35 grados Celsius. Para estas fermentar el pan se considera la temperatura ideal como de 32 a 35 grados Celsius. Las condiciones nutricionales necesarias para estos microorganismos para poder realizar el proceso de fermentación es tener un ambiente anaeróbico. El alimento base necesario para los microorganismos para poder llevar a cabo el proceso de fermentación son los azúcares, prefiriendo de los azúcares la glucosa, aunque también necesitan algo de nitrógeno y algunos otros minerales. Existen dos rutas dentro de la fermentación. Tenemos la ruta disimilativa y la asimilativa. Dentro de la disimilativa se genera energía en el proceso que se asocia a respiración anaeróbica. El producto se utiliza como el último aceptador de electrones y al reducirse es liberado al ambiente. En la asimilativa no genera energía en el proceso, pero provee nutrientes y componentes orgánicos necesarios para el crecimiento de estas. A continuación, estaré describiendo el método MRVP o Methyl Red Bogues-Proskauer. Este método se emplea para determinar si un organismo, usualmente un organismo de la familia Enterobacteriaceae, lleva a cabo fermentación ácida o fermentación 2,3-butanodiólica o neutral, a partir de glucosa. El medio MRVP, que es este que se encuentra en esta foto, contiene dextrosa o glucosa, peptona, que sirve como un amortiguador en el medio, y fosfato de potasio. El método para llevar a cabo esta prueba, pues lo primero es preparar el medio. Entonces el medio se inocula levemente con el organismo de interés, usualmente un cultivo de 18 a 24 horas. Después de incubarlo a 35 grados Celsius durante 24 horas, se transfiere una alícuota de 1 mililitro a un tubo de ensayo. Entonces se pasa a la reincubación, que es un proceso que toma alrededor de 24 horas. Luego de esto se pasa a hacer la prueba con uno de los dos indicadores. El proceso de incubación toma al menos 48 horas, pero para que las pruebas sean más confiables se puede incubar hasta 5 a 10 días.
Los indicadores MRVP son el rojo de metilo y los reactivos Boxborough-Skauer. El rojo de metilo funciona como un indicador de pH, ya que este al protonarse asume un color rojo. En el caso de que la fermentación produce ácidos estables, estos ácidos superan el buffer en el medio y bajan el pH del medio. Cuando esto pasa, al añadir el rojo de metilo, el medio se torna rojo, indicando un resultado positivo de fermentación ácida. El resultado negativo sería de un color amarillo, como se encuentra aquí en la foto de la izquierda. Los reactivos Boxborough-Skauer, por otro lado, que se llaman tras las personas que los descubrieron, se componen de alfa-naftol y KOH. Estos se tornan rojos cuando entran en contacto con acetoína o acetilmetilcarbinol en el medio, y entonces el medio toma un color rojo, lo que indica un resultado positivo de la producción de 2,3-butanodiol. Es bien importante que dentro del procedimiento se añadan 0.6 mililitros de 5% alfa-naftol y 0.2 mililitros de 40% KOH en ese orden específicamente. Algunas limitaciones del método MRVP es que gran parte de las Enterobacteriaceae dan positivo para solo una de las pruebas, ya que ellas llevan a cabo usualmente solamente uno de los dos tipos de fermentación, pero muchos organismos dan positivo para ambas, y que no es suficiente para identificar una bacteria a nivel de género y especie, y en ese caso, pues para identificar una Enterobacteriaceae se necesitan otras pruebas bioquímicas, ya que la prueba MRVP no es suficiente.